En esta segunda parte vamos a hablar de Pablo Iglesias, ya que escribe un artículo de opinión en la página 13 del diario El País, y lo titula... A página entera. A toda página, sí. Un nuevo compromiso histórico. Como es demasiado ignorante, inculto, analfabeto, este profesorcillo de la universidad, no voy a comentarlo todo, pero voy a coger... ¿Me permites? Es que el titular, un nuevo compromiso histórico, ni es histórico ni es compromiso. Bueno, en primer lugar, ni es original, porque el compromiso... No, tampoco. El compromiso histórico es una frase, una idea inventada por Berlinguer, en Italia, el líder del Partido Comunista. Ni hay compromiso ni hay histórico, eso por supuesto. Porque además lo histórico lo determina la historia. Algo que no ha comentado cómo va a ser histórico. Para que sea histórico tiene que ser la historia que lo determina. Ni es histórico ni es compromiso. El compromiso. Bien. Es un cliché que... Y ahora ya añado, ni es original, porque está copiado, sin citarlo, de Berlinguer. Compromiso histórico. Bien. Voy a elegir una frase, mejor dicho, dos, para ver que este hombre no conoce el significado de las palabras que obligan a pensar. Sí. Una de ellas, por ejemplo, dice que para aliarse Podemos, que tiene que aliarse en pie de igualdad con otras fuerzas y otros sectores que representan la pluralidad. Un momento, aquí viene, pluralidad consubstancial a un país como el nuestro. ¿Qué significa pluralidad consubstancial? Porque, como está hablando de política, fuerzas políticas y política, la tradición española excluye el concepto de pluralidad de toda su historia política, salvo en la República. No hay. El sistema de turno de partidos de Cánovas y Sagá está basado en la ausencia de pluralidad. Lo que hay es un bipartidismo, pero no la pluralidad. La pluralidad política, hay pluralidad social y tampoco. La pluralidad social aparece cuando aparecen las clases medias, que se ponen a un lado, ponen a la clase obrera, a otro a las clases ricas. Hasta entonces ni siquiera hay pluralidad social. Pero ese es un pequeño comentario. Donde voy al grueso es que después de hablar de estas tonterías, que no sabe lo que significa la palabra consubstancial, porque si fuera consubstancial se debería decir que es indefectible, que forma parte de la sustancia, pero que la forma de una manera que no es sustantiva, sino que está acompañando indefectiblemente a los sustantivos. Eso sería... Es lo que decía antes el analfabetismo ilustrado. Pues esto es un analfabeto, solamente puede hablar de la frase consubstancial sin saber lo que significa. Pero vamos con otro. En primer lugar, dice, después de hablar de la voluntad constituyente, que ya existe en España, voluntad, se sabe lo que puede ser libertad constituyente, se puede saber lo que es fuerzas constituyentes, poderes constituyentes. Que una voluntad constituyente existe en España, eso está por ver. Se ve a posteriori, pero la voluntad previa, ¿dónde está? ¿Dónde está la voluntad constituyente? Sí, yo creo que no la tiene nadie. Pero si es que eso no existe en la teoría. Bueno, este es un politólogo. Sigamos. Después de decir esas tonterías, esas chorradas, porque no es más que chorradas, después de eso dice, en primer lugar, 2 puntos. Democracia real representativa. Vamos a ver. Si es real, no puede ser representativa, amigos. Contradicción en términos. Contradicción en los términos, sí señor. Porque la democracia real es aquella que no es la formal. Hay 2 tipos se habla de democracia. Antiguamente no. Y desde la Constitución de Estados Unidos y la Revolución Francesa no. No hay más que una sola democracia, que es la formal. Y las libertades no hay más que una, que son las formales. Pero luego el mundo moderno introduce el concepto de democracia material o real. Pues bien, dice, en primer lugar, democracia real representativa. No, la real es la material y la representativa es la formal. Por tanto, es imposible que sea representativa una democracia material, porque la democracia material es aquella que reconoce derechos sociales. La Unión Soviética puede decir, no lo sé, porque tampoco he hecho los análisis minuciosos, pero podría decir que era una democracia real. Cuba, a lo mejor, no lo sé tampoco, puede decirse una democracia real, porque son derechos sociales los que hacen el contenido de esa democracia que Santayana llamaba material, a lo que hoy este hombre dice democracia real. Pero es imposible decir que sea real y representativa, porque lo representativo es lo característico de lo formal. Y donde hay democracia formal, la democracia material no existe, porque lo que existe son igualdad de oportunidades, igualdad de derechos, y eso no produce... De condiciones. Sí, a propósito, Que no es igual.
No, sí, a propósito, es que Tocqueville una sola vez en su obra, en La democracia en América, habla de igualdad de condiciones. Su padre y sus hermanos le criticaron y él no le dio tiempo a rectificar porque esas cartas las tengo en la edición crítica de Aguilar y llegaron más tarde, no lo pudo. Pero igualdad de condiciones es distinto, porque las oportunidades y derechos sí se pueden conceder la igualdad, pero igualdad de condiciones, un pobre hijo de un pobre no tiene la igualdad de condiciones del hijo de un rico. Ni un atleta tiene la igualdad de condiciones de un mequetrefe. Ni una mujer bella tiene la igualdad de condiciones de una mujer fea. Por eso la igualdad de condiciones es muy peligrosa la expresión. Y Tocqueville la usó, pero luego no la repitió. Se refería fundamentalmente a Norteamérica. Pero yo sé por qué lo dijo él. Él lo dijo porque dijo que la clase social fue una igualdad de granjeros, que tenían las mismas condiciones, y por eso lo dijo. Y que era un país de frontera. Claro. Que el que no estaba conforme o no se sentía país igual, de frontera y de granjeros. Claro, y ahí sí, cogía el caballo, el carro y se iba al oeste. Aventura da igual. Pero eso aplicado al significado de igualdad de condiciones sociales. Bueno, no. también lo interpreta en sentido de igualdad jurídica. Esa es la igualdad de derechos. Bueno, pero lo dice en jurídica, ese sentido, las igualdad de condiciones derechos. jurídicas. Sí. Que es lo que explica la igualdad de condiciones de los norteamericanos. Que como no tenían antecedentes históricos y el oeste era muy amplio, pues entonces podían igualarse echándose al oeste y hacerse ricos. Pero no he terminado con Pablo Iglesias de mostrar su analfabetismo total. No es que confunda a Newton con Einstein, eso es lo de menos. Ni que diga ética de la razón pura a Kant, eso es lo de menos. Es que un irresponsable que habla de lo que no sabe, figuraros cuando habla de política, sabe menos que la diferencia entre Newton e Einstein. Mirad lo que dice. Democracia real representativa, ya hemos dicho, imposible. Contradicción en los términos, como ha dicho Dalmacio. Luego, democracia, real representativa, igualitaria. ¿Pero cómo igualitaria? Democracia igualitaria, eso no existe tampoco, no es democracia. No hay libertad entonces. Exactamente, porque ha desaparecido si es igualitaria la libertad. La democracia, aunque sea un poco discutible, o es liberal, no es democracia. No, la democracia añade separación de poderes al liberalismo político, es decir, al parlamentarismo. Esa es la democracia. Bueno, pero es que sigue diciendo democracia real, material, representativa, igualitaria y participativa. Hoy, un momento, cuidado, si es democracia real, no puede ser participativa. Porque participativa implica participación en las deliberaciones, no en el disfrute de los derechos de salud o de educación. Los tiene cada uno, pero no va a participar todo el mundo en el aula de un profesor. Participativo es un tipo de democracia que se opone a la democracia formal. Es tomada de Rousseau y de la polis antigua. No, y incluso algunos epígonos, los menos inteligentes de la escuela de Frankfurt, como Habermas, le llama democracia deliberativa, sí. Eso, porque además se está confundiendo a Habermas, ya que sale Habermas y a Rawls, se les presenta como representantes de la tradición liberal. Y no es verdad. No es verdad. Vienen de la escuela de Frankfurt. Claro, no, pero es que son socialdemócratas. Son socialdemócratas, claro. No, pero te digo además en qué consiste la democracia. Pero cuando se habla acabo de leer un libro, mejor dicho, me lo han regalado, un libro que está muy bien, pero luego empieza a discutir el liberalismo de Habermas y de... Nada, mentira. Y de Rawls. No. Pero es que no tiene... Yo se lo he dicho al autor, le he dicho, mira, esto es disparatado. Es disparatado, mira. Podrás estar de acuerdo o no de acuerdo. Pero es que ahora voy a decirte a un disparate. Pero eso no es liberal. Bueno, pero prescindiendo de que no es socialista. De que son nada. Habermas llama democracia deliberativa a lo que te voy a explicar ahora mismo. ¿Por qué he tenido la paciencia de leerlo? Porque, claro, cada vez que se inventa un concepto... Pues hay que tener paciencia. Tengo que tener paciencia, tiene un nombre, sé que viene de la escuela de Frankfurt, nunca me ha gustado nada de lo que ha dicho, pero el mejor que tuvo fue aquel de Técnica y Razón. Ese es el único que le vi cierto interés. Pero bueno, veamos lo que dice. Democracia participativa le llama a la experiencia realizada en Suecia. ¿Dónde? Unos estudiantes de la universidad pidieron a un grupo bastante numeroso, sí, y variado, de diputados del Parlamento, que se reuniera con ellos en las universidades y que los diputados tomaran nota de las deliberaciones de los estudiantes con ellos. Y esas notas se comprometían a llevarlas al Parlamento. A eso le llama democracia deliberativa el imbécil. Lo digo porque es que no puedo soportarlo. ¿Pero qué filósofos son estos? Habermas
Claro, Príncipe de Asturias. Los premios del Príncipe de Asturias son estos. Democracia participativa. A que unos estudiantes le digan a unos diputados que lleven al Parlamento sus sugerencias y peticiones. ¿Pero eso qué es? Había que lo han quitado. Había un programa que se llamaba el Philosophische Quartet, el cuarteto filosófico, que llevaban en Alemania en la SDF, no me acuerdo me parece que era en la SDF, en la televisora. Sí. Y que llevaban Sloterdijk y Safransky. Sí. Y luego había dos invitados. Y hubo un programa en que estaba Habermas, y yo creo que es que no me acuerdo ya, porque hace unos años, le estuvieron tomando el pelo y no se enteraban. No se entera, no, si es un No se idiota. enteraban, le estuvieron tomando el pelo miserablemente. Pero si es que yo sé que es un idiota, si no es nada. Son personas que se tragan libros. Es una buena persona, bien intencionado, pero no. ¿Y por qué lo sabes tú? Yo, una persona que escribe esas locuras, para mí eso no es buena persona. ¿Qué va a ser buena persona llamar democracia participativa? No sabe lo que escribe. Pero pues nada, pues que no escriba. Puede ser buena persona, pues sí, ya lo sé, pero... Que no escriba. No es responsable de lo que dice. Pues para mí una buena persona tiene que ser responsable de lo que dice y de lo que hace. A mí me parece peor Rawls, que se tiene que saber lo que decía, que es el parejo este. Son los dos ídolos de la socialdemocracia hoy en día. Sí, pero yo lo he leído menos, y en cambio como Habermas lo tomé al principio cuando era más joven, hace mucho tiempo. Y además los dos son casi legibles. Sí, además son pedantes. No, ilegibles, que es un farragosísimo. Como Gadamer o cosa parecida, ¿o no? Sí, no, Gadamer es mejor. Hombre. Bueno, en la hermenéutica de Gadamer, yo es el libro más difícil que he leído en mi vida. Anda, pues que los de Habermas y el de Rawls. No, Habermas nada. Y el de Rawls yo no he podido leer. Rawls quizá, pero Habermas no es difícil. Yo no he podido leer el libro sobre la justicia. Me ocurrió que leí la traducción española y dije, es que no entiendo nada, no pasaba de la página 20 porque era una cosa farragosa. ¿El de la justicia mínima? No, la teoría de la justicia, me parece que se llama el de Rawls. 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 Claro, es la justicia mínima. Esa Bueno, es la tesis que no, defiende... pero el título es, creo que es teoría de la justicia. Sí, es que la tesis suya es que simula un parlamento de desmemoriados. Es que inventado. Que no saben quiénes son, si son ricos o pobres. Y entonces, que si aprueban una ley, siempre aprueban aquella ley que favorezca al más pobre de todos. Y eso lo convierte en la primera piedra para construir el edificio de el velo de la ignorancia. Sí, pero eso es que... Rawls, sí. Pero eso es que una tontería, porque ni siquiera utopía. No es utopía, sí es una... no sé, una cosa infantil. Bueno, pues ese libro... Bueno, pero ese tuvo mucho éxito en los años 80, después no. Y sigue teniendo éxito. Ya no. Que sí, que entre la socialdemocracia y ciencia es que no tienen a nadie. Como no sea Rodríguez Zapatero, no tienen a otro. Bueno, pues tienen el diálogo de civilizaciones. Bueno, lo que sea. Pero esos siguen siendo los dos ídolos de la socialdemocracia. Sí, y yo... Está bien escrito el libro, pero es una... ¿Cuál? ¿El de Rawls? Sí. Pero si yo no he podido leerlo. Lo he leído traducido. Yo leí la traducción y además conozco a la traductora y me extrañaba, pero no entendía. Me aburría, me dormía, no pasando la página 24. Es aburrido. Y entonces me fui a comprar la inglesa, a ver si es que, no sé. Yo leí una buena que no la entendía. Compré la inglesa. Peor todavía, porque mi inglés es peor que el castellano. No he podido leerlo. Yo creo que he leído la inglesa. Bueno, pues yo me ha pasado eso. Y luego comparé la inglesa y la castellana y creo que está muy bien traducido. A la letra, literalmente. Bueno. Y no entiende nada. Pero es que no lo aguanto. Sí, no se aguanta. No, si yo no digo que sea bueno o malo, es que no puedo leerlo. No es socialdemócrata, claro que lo es. Es como si estuviera escrito en chino para mí. Es así, Y la crítica más infantil a su teoría, en esa hipótesis, han olvidado si son pobres, ricos, listos, tontos. Pero el que tenga la fuerza, ese no lo olvida. El que tenga un temperamento fuerte y otro un clenque, pues va a votar aquello que cree que favorezca la fuerza. Es que el ejemplo es muy malo. Es una tontería. Es que hay entre los escritores norteamericanos hay bien, pero la mayor parte de ellos son muy flojos. Y eso ha corrido en las universidades norteamericanas y las universidades norteamericanas difunden ahí un libro. Pero yo creo que Rawls ya estaba olvidado. No. El señor Rawls sigue por ahí, han publicado hace 3 o 4 años, se titula El liberalismo, que es de Rawls, y discute con Habermas, estoy equivocado. ¿No? Es John Rawls, ¿no? Creo que es John. Sí, John Rawls. Rawls, R-A-W-L-S. Sí, nada, sí, pero es presentable,
Pero en las universidades norteamericanas sigue siendo leído, los socialdemócratas se derriten con él. Es que no tienen a nadie. Yo nunca quizás. lo tomé en serio. Aparte, bueno, pues es que el mejor que tienen es el Rodríguez Zapatero a lo mejor, y entonces, pues claro, pues acuden a ellos. Bueno, vamos a ver si termino con este El socialismo pobre, no tiene ya hoy teóricos. con este insensato y irresponsable de Pablo Iglesias, que habla de lo que no sabe. Y dice, Oye, que no piense la gente, los que oyen, que es que al criticar a estos dos, estamos comparándolo. estamos comparando No, estos son con los analfabetos, otros. hombre. Bueno, pero los otros, no me digas el Pedro Sánchez, Ah, y no me digas Rajoy o que esos no son alfabetos, son abogados de Estado, registradores y demás. bueno, por lo Pero son peores. saben las letras. Estos son analfabetos. Sí, bueno, pero que quiero decir que no parezca propaganda a favor de nosotros. Ah, no, claro que no, eso de ninguna No. manera. Ah, nada. Que puede Sabes que yo digo que no parecer se vote. que estás Yo digo criticando, no votar, que no estás votar, criticando no a estos votar. dos, lo cual quiere decir que los otros que sí. No, nada. Porque Pero la en fin, gente- para resumir, este señor dice, democracia real, representativa, imposible. Igualitaria, imposible con los representativos. Participativa, es lo que ha motivado nuestro comentario sobre Habermas y sobre Rawls. Continúa diciendo Pablo Iglesias, que no se vamos a terminar. Hace falta reformar el sistema electoral y garantizar la posibilidad de que, en caso de incumplimiento flagrante del programa, el presidente del gobierno se someta a la evaluación de los ciudadanos a mitad de mandato. ¿Pero qué tiene que ver? A la evaluación, está pensando en la evaluación que se hace ya tiempo de los profesores universitarios. Claro, pero es que Que sale, que el profesor que suspende sale mal, el que Pero es que aprueba sale bien. Bueno, pero este ignorante es tan analfabeto que está diciendo algo imposible. Si es que está diciendo el presidente del gobierno cuando no hay una democracia, ni se elige el presidente del gobierno. Y dice que ese se someta a la evaluación de los ciudadanos a mitad de mandato. ¿Pero qué mandato? Si no tiene ninguno. Pasándole su cuestionario con la universidad a los alumnos. Pero bueno, pero si no ha sido entonces elegido. que pongan allí, pues tal, lo que sea. Siguen haciéndolo, ¿no? Siguen Una haciéndolo. evaluación de los ciudadanos a mitad de mandato. Y no puede ser distinto de evaluarlo como si fuera un profesor. Pero Claro. esto es una locura. ¿Y evaluarlo por quién? ¿Quién puede evaluar a un presidente del gobierno de una partitocracia? Pues un tribunal internacional a lo mejor. ¿Pero qué tribunal? Pues yo que sé, formado por chinos, coreanos, cubanos. No, tiene que ser de los partitocráticos. De Europa, tiene que ser de Europa. ¿Quién? Pues yo que sé. Bueno, ¿has Pregúntaselo visto a él. qué locura se puede llegar a decir? Evaluar a un presidente a mitad de mandato. ¿Qué mandato? Un referéndum, yo qué sé. Y para colmo, una justicia independiente requiere despolitizar al Tribunal Constitucional, en primer lugar, e ignora que el Tribunal Constitucional no pertenece a la justicia. Es un tribunal político. Político no, y es una jurisdicción que no tiene nada que ver con la judicial. Figuraros qué ignorante, y ahora qué dice este idiota, este ignorante, iletrado, analfabeto, garantizar de esa manera la participación ciudadana en la elección de los órganos de gobierno de los jueces. Participación ciudadana en la elección de los órganos de gobierno de los jueces, cuando el sistema español, como el francés, el alemán, el italiano y toda Europa continental, es un sistema técnico jurídico derivado del derecho romano y de la evolución del derecho romano durante la Edad Media, y de la escuela de glosadores y posglosadores. Eso lo van a elegir ahora los ciudadanos. Es que confunde la elección de los jueces norteamericanos No tiene nada que ver. Es con la elección, como si aquí todos los ciudadanos supieran quién es el juez tal, el juez cual. Pero es que digo, en América tiene sentido, Son porque el elegidos de sistema otra manera. judicial americano, como el inglés, está basado en el precedente judicial. Ya. No es un sistema Claro. técnico, Claro. procesal y jurídico como en los derivados del derecho romano. Lo que tiene sentido en Estados Unidos y en cierta parte también en Inglaterra, no lo tiene en el continente europeo. Es una verdadera locura proponer que los jueces sean elegidos por el pueblo, por Pero los si es lo ciudadanos. que te digo de la ignorancia ilustrada, que es la peor que lo El peor que hay. analfabeto. Claro. Bueno, pues nada. Y luego, para terminar, proponer el blindaje. Siempre están con la palabra blindaje. Bueno, eso por los sueldos. Blindaje constitucional de los derechos sociales y medioambientales. Ahí terminamos. A ver tú. Los Sí. medioambientales, sobre todo, son emocionantes. Sí, los derechos. Blindar el clima. Sí.
blindar No, pero es que lo que dice es que blindarlo. O sea, el clima. poner un blindaje a todo el ¿Pero universo. qué blindar? Claro, poner un blindaje al clima, Bueno, a las leyes de la naturaleza. pero lo estamos tomando Esa es broma, una de las grandes pero ideologías es una y cabelos que tragedia. circulan por ¿A ahí. qué nivel de inmundicia No, porque la gente se lo cree. cultural, intelectual se ha llegado con esta transición?